El Gobierno Nacional presenta el Laboratorio de Innovación Educativa para la Educación Superior COLAB. Un espacio virtual que nos permite conectar Bien, buenas tardes. Bienvenidos todos. Estuvimos experimentando unos pequeños problemas técnicos que pues fueron un poco novedosos porque no los habíamos sufrido antes. Parece que en este día nuestra señal de internet está un poco intermitente, pero creo que ya estamos recuperándonos. Bienvenidos todos quienes nos acompañan en el chat. Les agradezco si me confirman si pueden verme y escucharme. Vamos a ver. Bueno, ya tenemos personas por aquí de Bogotá, de Cali, de Medellín también, de Montería. Una persona nos acompaña desde Tegucigalpa. Súper, ya estamos de vuelta. Eh, Estupendo, qué bueno. Si alguno de ustedes tiene dificultades con la señal, les pedimos por favor que trate de recargar la página del navegador para que la conexión se rehabilite, se restablezca. También tenemos personas de Valledupar, de Armenia, tenemos, bueno, personas de muy distintos lugares. Bienvenidos todos y gracias por acompañarnos. En nombre del Ministerio de Educación Nacional, de la Dirección de Fomento de la Educación Superior y de la Oficina de Innovación Educativa y de la Universidad de FIT, quiero dar la bienvenida a este webinar del Inspiratorio de COLAB, de nuestro Laboratorio de Innovación Educativa para la Educación Superior. Mi nombre es Diego Leal, soy director del Centro para la Excelencia en el Aprendizaje de la Universidad de AFIT y bueno, nos complace darle la bienvenida a este webinar que hace parte de una serie de conversaciones que venimos teniendo sobre los temas centrales de COLAB, la innovación educativa y la transformación digital. Hemos tenido distintas personas que nos han acompañado, distintos expertos y referentes que nos han acompañado en estas conversaciones, en donde hemos abordado temas bien diversos. Ustedes pueden encontrar el registro de todas estas conversaciones en el sitio web de COLAB, colab.colombiaaprende.edu.co. Quiero pues mencionarles también si están en el chat y alguno de ustedes tiene usuario de Twitter o usuario de LinkedIn y quiere compartirlo, pueden ponerlo en el chat para de esa manera de pronto generar algunas conversaciones fortuitas entre los asistentes.
Mencionarles también que en el chat pueden ir dejando sus preguntas acerca del tema del webinar. Tendremos un momento de conversación a lo largo del camino y esperamos pues poder atenderlas al máximo. El tiempo va a ser corto, pero bueno, haremos lo posible por abordar las preguntas que vayan apareciendo. Recordarles también que si siguen teniendo dificultades con la emisión, van a recibir por correo electrónico una grabación de esta sesión y también la encontrarán en Colab, en colab.colombiaaprende.edu.co. Allá en la zona del inspiratorio encontrarán el registro de las distintas conversaciones que vamos teniendo. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema que tiene todo que ver con la transformación digital. Vamos a hablar un poco acerca de esos retos en relación con la privacidad, con la seguridad de la información, con todo lo que finalmente subyace a las iniciativas de transformación digital. Y en otras conversaciones con la rectora de la Universidad Cooperativa, por ejemplo, hablábamos mucho acerca de los ejercicios de gestión institucional de los cuales se desprenden las iniciativas de transformación digital, que finalmente sí están soportadas en una serie de plataformas tecnológicas y que requieren mirar con cuidado el tema de seguridad, de privacidad y en general toda la gestión de riesgos necesaria para poder fomentar una confianza digital. La seguridad digital en ese contexto eh, aumenta y genera confianza digital que a su vez aumenta el uso controlado, confiable y seguro del entorno digital. Entonces, ese es un tema que pues tiene total relevancia para nuestras instituciones de educación superior, al igual que en el caso de la conversación que tuvimos sobre inteligencia artificial. Las IES, las instituciones de educación superior, tienen como un papel triple aquí. Por un lado, tienen que custodiar información importante de sus estudiantes y de todo su negocio, digamos. Por otro lado, también tienen que generar pues contribuyen en buena medida a los ejercicios formativos necesarios para tener una capacidad nacional mucho más fuerte, mucho más robusta en ese sentido, y también de alguna manera están llamadas a generar ejercicios de asesoría y de investigación en el entorno para entender mejor cuáles son esos grandes riesgos, cuáles son esos aspectos en los cuales es necesario trabajar de mano de todos los referentes internacionales que hay al respecto. Entonces, para acompañarnos a abordar este tema desde una perspectiva bien integral, tenemos hoy como invitado a Jorge Fernando de Jarano. Jorge CEO y fundador de una empresa que se llama Tech y Law, pero adicionalmente, pues, digamos, él tiene una experiencia grande en este tema. Tiene más de 25 años de experiencia, se ha movido mucho en entidades públicas, también en universidades, y ha sido responsable de áreas de tecnología, siempre como con un foco muy orientado al aprovechamiento estratégico de las TIC. Mencionar que entre todas las muchas cosas que Jorge ha realizado a lo largo de su carrera, justamente lideró la formulación de la Política Nacional de Seguridad Digital, que está consignada en el COMPES 3584 de 2016 y que en este año se complementa con una nueva política, con el documento COMPES 3595, la Política Nacional de Confianza y Seguridad Digital. Creo que no está mal mencionar que estos documentos, incluido uno de 2011 también en esta línea, van construyendo una historia que va como llegando a unos niveles de profundización y de sofisticación más altos a medida que pasa el tiempo. Así que Jorge ha sido un actor clave en esta historia y quisimos invitarlo hoy para que pues, nos ayudara a entender mejor muchos de esos retos, de los retos, de los desafíos, pero también del contexto en el que está inmerso todo el tema de la confianza digital y de la gestión de los riesgos alrededor de la seguridad, de la privacidad y de pues otros aspectos que obviamente inciden en el entorno digital de las instituciones de educación superior. Así que Jorge, buenas tardes, bienvenido a Colab. Hola Diego, muy buenas tardes para todos los asistentes, muy agradecido con Colab y con el Ministerio, con EAFIT por esta gentil invitación.
Gracias por acompañarnos y bueno, después de superar esos problemas técnicos, te invito a que nos ayudes entonces a entender en mayor profundidad este tema de la seguridad digital. Adelante. Gracias, Diego. Bueno, un saludo muy especial de nuevo para todos. Para mí es un placer estar aquí en este espacio y gracias a Diego por la generosa presentación que además ha hecho de este humilde servidor. Así que yo quisiera que empezáramos aquí con una pequeña pregunta que les va a lanzar Andrés, que tras bambalinas hace que todo esto sea posible. Andrés, ¿puedes por favor lanzar el poll? Entonces la idea es que cada uno desde su pantalla conteste la pregunta que ya les va a salir en unos instantes. Entonces la pregunta es, ¿consideras que la transformación digital consideras que en la transformación digital lo importante es cumplir con ofrecer servicios digitales al cliente, la seguridad se debe considerar desde el principio, funcionalidad ágil y controles de seguridad digital no van de la mano, o los usuarios están confiando más en los medios digitales y seguro los van a usar conmigo? Entonces escojan la respuesta que más sentido les haga. A ver cómo se comporta esto. Hay una tendencia bien clara. Sí, ya hay una tendencia clarísima. Muy bien. Creo que ya podemos finalizar la encuesta y por ahora ganó como la respuesta que más hizo sentido el que la seguridad se debe considerar desde el principio. Y me sorprende este resultado porque la verdad en otros espacios en los que he estado no es tan claro el hecho de que la seguridad se deba considerar desde el principio cuando estamos hablando de procesos de transformación digital. O sea que ya hay algo este es un auditorio que tiene algo de madurez en estos temas. Sin embargo, aquí todavía tenemos respuestas en el sentido de que, por ejemplo, los usuarios están confiando más en los medios digitales y que seguro lo van a usar conmigo. Estamos ante una nueva generación, ya vamos a hablar de eso más adelante, pero eso no es suficiente. Como tampoco es suficiente cumplir con ofrecer aquellos servicios digitales que el cliente espera. Entonces, con ese abrebocas vamos a meternos ya en la conversación. Entonces, yo creo que un buen punto de partida es esto lo recibí en un meme recién iniciada, o sea, había pasado tal vez unos 20, 25 días del inicio de las cuarentenas a nivel mundial. De hecho, no han empezado aquí en Colombia. Y me mandaron esta imagen. Esta es una imagen muy diciente de lo que ha significado el COVID-19 para las empresas. Aquellas empresas que estaban preparadas, que tenían algún tipo de avance en transformación digital o lo tenían, aunque sea dentro de sus planes, o gozaron de lo que habían avanzado en términos de implementación o tuvieron posibilidad de responder más rápidamente frente a exigencias en esas nuevas condiciones que la pandemia nos generó. Sin embargo, para muchas otras pasó lo que la persona que está interviniendo en esta imagen dice, y es que algunos todavía veían el tema de transformación digital como algo muy, muy, muy lejano y que por lo tanto todavía la organización tenía tiempo como para ver esos cambios en el futuro. Entonces, claramente el COVID se dice que hemos tenido aceleraciones en términos de proceso de transformación digital en cuestión de meses, en lo que posiblemente habíamos tenido que esperar del orden de 4, incluso algunos dicen 5 años en relación con el proceso de transformación digital. Así las cosas, tenemos que entender que la pandemia y estos efectos de la transformación digital y la digitalización pues son muy importantes, y varios de ellos que quiero resaltar acá es primero que la digitalización llegó para quedarse. No creo que nadie esté pensando en que aquellos avances que se dieron en términos de digitalización se vayan a reversar. No tendría ningún sentido. El otro elemento es que se dinamizó la competencia. Entonces, muy posiblemente las brechas que se han logrado conseguir a través de aspectos como el buen nombre o posicionamiento por ubicación o cosas de ese estilo, se empezaron a cortar esas diferencias. La competencia hoy es muy dinámica e incluso pequeños competidores en todos los sectores, incluyendo el educativo, tienen hoy unas oportunidades que posiblemente antes no habían tenido.
Otro elemento es que tenemos nuevos consumidores digitales. A mí me gusta dar el ejemplo de uno de mis suegros, no voy a decir ni hombre ni mujer para que no se genere ningún tipo de polémica al respecto, pero lo cierto es que uno de ellos, pensionado, no creía en pagar los servicios digitalmente, le gustaba el plan de ir a cobrar la pensión era un plan, entonces iba y hacía la cola para cobrar la pensión. Y por cuestión de pues, los temas de la pandemia, le tocó hacer todos los trámites para poder hacer el cobro y le llegara todo y hacer todo digitalmente en adelante. Y ya hoy están totalmente convencidos de que todo funciona y que sí es posible acudir a esos medios. Obviamente otro efecto es que se elevaron exponencialmente las transacciones digitales en todo el sentido y por lo tanto tenemos nuevos escenarios de riesgo en el entorno digital derivado de ese crecimiento exponencial tanto de las transacciones como de los incidentes. Para que tengan una idea, 30 de noviembre se calcula por parte del Centro Cinético Policial que respecto del año anterior, del año completo anterior, ya tenemos un incremento que supera el 79% en materia de reportes de incidentes al Centro Cinético Policial de la Policía Nacional de Colombia. Por lo tanto, también hay mayor presión en aspectos de cumplimiento. Entonces, temas como manejo de datos personales, las entidades que tienen a cargo temas de monitoreo, de supervisión, inspección y vigilancia, pues hoy están muy atentas a todos esos temas. Entonces, empatando un poco con la conferencia que se dio esta mañana sobre transformación digital, yo quiero hacer una rápida reflexión sobre cómo esta transformación digital ha llegado a las universidades, en qué aspectos de sus funciones sustantivas y a nivel de lo que es también el componente administrativo se han venido dando estas situaciones de incorporación de tecnologías de la información o apalancamiento de las tecnologías de la información para que después podamos entender qué riesgos se derivan de eso. Entonces hoy ya hablamos de una universidad 4.0 donde todas sus funciones sustantivas como lo que tiene que ver con la administración misma de las universidades o de las IES se han visto impactadas por la transformación digital. En primera instancia, hay un tema muy importante y es que hoy día con todos estos aspectos, pues no podemos generar una dependencia en términos de ubicación y tiempo respecto al proceso de formación. Hoy día hay total independencia, el hecho de poder acudir a procesos de formación a través de medios virtuales, llevar apps, etcétera, hace que pues se rompan esas barreras que habían en el pasado. Fue muy interesante una entrevista que le hicieron Noticias Caracol a Juan Carlos Henao, rector de la Universidad Externado, y justamente señalaba, resaltaba muchísimo este aspecto. El otro elemento es que hoy día hay nuevas dimensiones de aprendizaje, entonces los procesos mismos de formación se han transformado. Y ya hoy pensar como en las características que se tienen respecto de la posibilidad de acudir a otros medios diferentes a los tradicionales para poder obtener, para poder abordar procesos de formación, pues es algo innegable. Los MOOCs, se están generando contenidos en cualquier parte del mundo los consumimos, pues genera unas nuevas dimensiones que no podemos omitir. El otro aspecto es la globalización. En la globalización no solamente estamos hablando de aspectos que cada vez se facilitan más, como es la posibilidad de acceder a diferentes mecanismos por ejemplo, doble titulación o de reconocimiento de créditos, homologación y cosas de esas, sino que realmente hoy día casi que las soluciones en temas de formación también están adoptando características como con ese concepto de local, o sea, como de pensar global pero actuar local en algunos casos, pero también es muy importante saber cómo insertarse en esos escenarios a nivel internacional. El otro aspecto fundamental es el de la individualización del aprendizaje. Entonces acá estamos hablando de que cada vez más los estudiantes tienen dominio sobre lo que quieren, sobre los caminos que quisieran seguir en su ruta de formación, sobre la posibilidad de incluso estar abordando 2 carreras profesionales y quiere tener flexibilidad en términos de escogencia de cómo adelantar sus créditos, de ver en qué momento los hace, no estar limitado a una programación. Entonces eso genera unos retos gigantescos. El otro elemento es el fomentar el aprendizaje de por vida. Entonces ya cuando estamos hablando de competencias, habilidades, destrezas,
También lo más importante que se debe generar es el hecho de que realmente la universidad es un facilitador en muchos aspectos que para el estudiante no es claves, pero tal vez la competencia más importante que él va a tener es tener esas capacidades de poder aprender de por vida y tener esos elementos para desaprender y volver a aprender todo lo que pues, en este ámbito ustedes dominan perfectamente. Y el otro tema en términos de impacto en las habilidades está el aprendizaje combinado. Entonces ya hoy no estamos hablando de mecanismos rígidos, de procesos, digamos, tradicionales, sino más cercanos al coaching, más cercanos también, saber al docente como un facilitador, como un entrenador que está acompañando todo el proceso, pero además donde acudimos a mecanismos híbridos para poder tener acceso a todo el conocimiento. En términos de investigación 4.0, pues lo que encontramos es que hay nuevas dimensiones de investigación. Entonces, ya desde la perspectiva de la frontera del conocimiento, esas fronteras cada vez se mueven mucho más, a tal punto que incluso se pueden reunir y pueden interactuar personas desde cualquier lugar del mundo. Por ejemplo, y eso los fenómenos lo estamos viendo ahora, productos como la vacuna para el COVID han sido esfuerzos de colaboración de equipos de investigación a nivel mundial muy importantes, con unos esfuerzos increíbles, y nunca se ha visto un volumen de colaboración y de cooperación tan grande como el que se ha dado para este tema, y muestra las capacidades de esa investigación 4.0. Otro elemento y fuente fundamental para esto son los datos, son los datos abiertos, como desde la perspectiva de, o sea, la datificación y los datos abiertos, es decir, tener acceso a que muchas de las cosas que antes no podíamos evaluar, hoy día, gracias a la datificación, podemos obtener datos de ellos, ¿sí? Y cómo esos datos cada vez están más disponibles y abiertos. Entonces, un ejemplo que se podría traer a colación aquí es todo lo que se ha hecho a nivel de redes, de monitoreo, a nivel de información del medio ambiente. O sea, todo lo que hoy se puede hacer para prevenir o para monitorear el tránsito de un huracán, por ejemplo. Esas son cosas que antes eran inimaginables, pero hoy día con sensores, todo eso, podemos volver esos datos y con esos datos se puede hacer investigación muy, muy relevante. Y otro elemento muy importante que está apoyando estos ejercicios es la gestión de proyectos. Y es que cada vez utilizamos prácticas que permitan ser más asertivos en términos del uso de los recursos en los proyectos, de tener productos claros, de tener hitos definidos durante todo ese esfuerzo, y de manera colaborativa segregando funciones, asignando responsabilidades específicas, etcétera, lo cual permite obtener productos de altísima calidad. En términos de administración universitaria, entonces, pues estamos hablando de un proceso de digitalización de la enseñanza de alguna manera, y eso hace que los administradores en las IES tengan que ver la tecnología como no como el apoyo donde registrábamos las notas, sacábamos algunos reportes, se hacía una gestión financiera de la institución, sino que realmente es cómo esos procesos de formación y la educación misma se ven apalancados, se ven fortalecidos gracias al uso de los medios digitales. Entonces, temas como, por ejemplo, los laboratorios que hoy tenemos en físico se pueden virtualizar. Entonces, hay la posibilidad de tener laboratorios donde el efecto de aquello que estoy investigando se puede experimentar sin necesidad de tener el elemento físico allí para probarlo, ¿sí? Eso es simplemente un ejemplo. También pues la administración tiene que orientarse a apoyar todo ese proceso de digitalización también de la investigación como un elemento relevante, porque además todos sabemos que a nivel de los rankings internacionales y toda la producción en investigación, la cantidad de investigadores, los títulos que tengan las personas que conforman la planta de la institución cada vez son más relevantes para su posicionamiento internacional, y por lo tanto proveer herramientas virtuales para facilitar esas dinámicas, esos procesos, pues resultan absolutamente fundamentales. Y hay otro factor preponderante de la gestión del campus. Entonces desde en cuenta que pasamos muchas veces de temas de mero apoyo, ahora estamos hablando de la gestión del campus. Entonces, no es la gestión de los recursos físicos tradicionales. Hoy día vemos cómo las instituciones que están entrando ya en alternancia o que están
haciendo sus pilotos de alternancia, entonces están integrando dispositivos de Internet de las cosas, están haciendo integración de sistemas de video, no solamente videoconferencias, sino por ejemplo para determinar aforos, para poder reasignar rápidamente flujos de tránsito a partir del análisis del movimiento de las personas. Entonces son cosas que ya hoy día, si yo no tengo esas herramientas, si estoy pensando en gestionar los diferentes recursos del campus a mano, se me vuelve absolutamente difícil y muy posiblemente las decisiones que yo tomara en términos de la administración de recursos sería tardía frente a la necesidad de tomar alguna decisión, sobre todo en la coyuntura actual que estamos viviendo. Y por supuesto, lo tradicional, tal vez lo que ya conocíamos de antes es toda la gestión del back office, ¿no? Todas esas herramientas informáticas que me soportan la operación en temas financieros, en temas de gestión de talento humano, bueno, todos esos elementos que digamos es de lo más tradicional de lo que había, pero que hoy exige tener mejores herramientas, exige un mejor aprovechamiento de la información, exige la incorporación de capacidades, por ejemplo, de analítica, exige la incorporación de inteligencia artificial, o sea, ya empezar a utilizar otras tecnologías para, utilizando esos sistemas legados en algunos casos, o esos sistemas donde reposan grandes cantidades de datos, utilizar esos datos, incorporarles o acoplarles fuentes de datos no estructurados y con eso lograr un mejor soporte a la toma de decisiones en términos de la gestión académica en general o en sus diferentes factores. Entonces, aquí vamos a hacer también una pausa y vamos a lanzar la segunda pregunta para poder abrir una breve conversación con los asistentes respecto a estos temas, obviamente moderada por Diego. Entonces lancemos por favor la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿crees que existe conciencia del impacto de la transformación digital y sus posibles riesgos? Una pregunta para una respuesta sincera. ¿Crees que hoy día en las instituciones, o al menos en la institución que represento, existe conciencia del impacto de la transformación digital y de sus posibles riesgos? Para que voten, por favor. Bueno, ahí tenemos ya una tendencia clarísima, como dice Diego. Ya tenemos una tendencia. ¿Se me ha escuchado bien? ¿El tono de voz está bien? Sí, Bueno. te escuchamos muy bien. Excelente. No, yo creo que eso ya no va a cambiar mucho. Ya tenemos una respuesta. Entonces ya podemos finalizar la encuesta. Entonces tenemos que el 73% de las personas que están participando considera que no existe conciencia del impacto de la automación digital y los posibles riesgos y solamente el 26% considera que sí existe. Estamos hablando de una proporción mayoritaria muy, muy importante que considera que definitivamente no existe esa conciencia. Entonces, si quieres, acá podemos hacer esta parte del diálogo que habíamos propuesto. Sí, invitar a nuestros asistentes a que si van teniendo preguntas las pueden dejar en el chat. Pero pues este último resultado me recuerda algo que está justamente en el documento, en la Política Nacional de Seguridad Digital, en relación a la confianza frente a Internet en general. Lo que se menciona allí, entre muchas otras cosas, es que a este punto, después de esos años, y sobre todo con la situación del COVID, pues nos volvimos 100% dependientes de Internet, pero el nivel de confianza en Internet va bajando. Y es porque pues hemos tenido obviamente todo tipo de cosas que han ocurrido de pronto con el uso de las mismas plataformas, pero también siento que todo el entorno
el entorno mediático y todo lo que pasó con las noticias falsas y todo lo que viene ocurriendo ya desde hace algunos años en relación con el papel de Facebook y de otros actores en la distribución, pues, intencionada o no intencionada de información no veraz, de golpe va minando un poco la confianza ya en el entorno digital en general, y eso es problemático, porque sin una confianza allí, ¿cómo hacemos para avanzar en la generación de servicios que pueden ser no solo muy útiles para los individuos y para los ciudadanos, pues, sino que nos ayudan a movilizar toda la economía? Para el caso de las instituciones de educación superior, creo que eso es complejo, ¿no? Porque si no hay confianza en que los entornos digitales de las instituciones de educación superior pueden dar respuesta a estos temas, eh, pues posiblemente nuestros estudiantes buscarán otro lugar en donde se sientan más seguros. Con alguien de la Universidad del Norte hablábamos, que nos acompañó en un encuentro hace un par de semanas, eh, pues que en mi cabeza como que tiene una correlación con lo que uno experimenta en el mundo real. Hay lugares donde uno no se siente seguro y pues uno los va reconociendo y no le gusta mucho volver a esos lugares. Y creo que lo digital es lo mismo. Si hay lugares en donde yo no me siento seguro, donde mi experiencia no es la mejor, pues la competencia va a ser cada vez mayor y siempre habrá otro que me pueda ofrecer una mejor experiencia. Así que creo que hay un reto gigante para mantenernos un poco al día con esas experiencias y para fortalecer y robustecer esas capacidades para cuidar la privacidad, cuidar la seguridad de información y anticipar esos efectos de la transformación digital. Porque aquí la pregunta nos decía, ¿habrá conciencia? Y la respuesta mayoritaria es no. De pronto, si la respuesta fuera sí, uno podría preguntar, ¿y cómo se siente frente a esos efectos? Exacto. Pero digamos que la respuesta también muestra cierto grado de madurez del reconocimiento que se tiene sobre la dinámica del tema, ¿no? Normalmente si tú vas a veces a un escenario de micro y pequeñas empresas y de hecho hemos hecho estas mismas preguntas en webinars, por ejemplo, con la Andy, encontramos que definitivamente, claramente ellos no tenían, había muchos que no tenían conciencia de realmente de ese tema y se reflejaba era en que cuando contestaban decían que no, estaba todo perfecto. Y cuando se iba a ver efectivamente qué tipo de riesgos y qué tipo de exposición se tenía, pues encontrábamos muchísimos inconvenientes. Yo voy a tener que reiniciar mi conexión me toma más o menos unos 10 segundos, porque veo que se bajó, hasta me puso el video y ya me reintegro, pero me gustaría pedirte, Diego, si de las personas que han preguntado, no sé si me está escuchando bien. Sí, te escuchamos. ¿Sí? Ah, bueno. Hay una persona que intervino que dijo que la calidad de la información es muy mala. Sería bueno que comentara respecto de qué información, la que estamos viendo en el webinar o... Ah, ya mejoró la señal, de un momento a otro. Ya estás de vuelta, ya te vemos. Sí. O es la calidad de información que tenemos en las IES. Para que precisemos esa parte. Darwin. A ver si lo quieres poner en el chat. Aquí otros comentarios de Gustavo Hay otros nos comentarios. indica Sí, dice, la que forma de ofrecer la capacitación hoy en día cambió, en primera instancia acelerada por el caos de la pandemia. Sin embargo, es una deuda social que nos tenemos habilitando e implementando una nueva forma de enseñar donde las tecnologías hagan parte de ese proceso. Sí, desafortunadamente también es un tema que se ha objetado mucho. Es que las clases virtuales no son la clase presencial a través de una cámara web. Eso no es dictar clases virtuales. Dictar clases virtuales implica otra aproximación metodológica, implica contar con unos objetos virtuales de aprendizaje, con unos instrumentos que pues son muy diferentes al que el docente usaba en la formación tradicional. Entonces estoy totalmente de acuerdo con ella de que la forma cambió y eso hace parte de cuando estamos hablando en el componente de docencia, que la digitalización de la docencia no es poner buenas cámaras web y buenos micrófonos y un buen canal.
sino también cómo, y yo no voy a decir el nombre de la institución educativa, pues para no generar cosas, pero en una de las instituciones con las que trabajo, se hizo un ejercicio impresionante, como dirían los gringos, un crash course a virtualización a virtualización y generación de objetos virtuales de aprendizaje. O sea, la universidad entendió que para que pudiéramos pasar a un esquema no presencial, los docentes tenían que ser formados, entender que tenían que generar, que tener, brindarles herramientas, formarlos en esas herramientas, darles guías metodológicas, darles ejemplos para que no arrancaran de cero en la construcción de sus diferentes objetos virtuales de aprendizaje, por ejemplo. Y pues claramente eso marca una diferencia en la calidad. Aquel que no haga ese proceso pensando en el método, sino que solamente piense en la tecnología y no piensa en el proceso de formación ni en las personas, pues va a terminar seguramente con un resultado que no es tan bueno, ¿no? Acá hay otro comentario que dice: el país nunca se preparó para la transformación digital, pasamos por alto la globalización. Wow, dura afirmación para el gobierno, del cual ya desde el 2017 yo no hago parte, entonces no me toca directamente en esta oportunidad. Afortunadamente, la educación virtual es en mayor porcentaje asincrónica, eso es cierto. Por lo tanto, los mecanismos de interacción también se deben ajustar a eso, ¿no? Dice, ¿dónde podemos formarnos? Perdón, Diego. Ok, Darwin nos aclaraba por aquí que se refería a la información disponible en las instituciones. Es cierto, y muchas veces hay un tema muy importante. Yo, como asesor que estuve, bueno, durante 25 años en entidades públicas y ahora asesorando desde organismos multilaterales, hay un tema muy importante, y es que muchos procesos de transformación digital se ven truncados en, voy a decir, dos factores fundamentales. Uno, cuando se le da prioridad a la tecnología, o sea, cuando el foco es la tecnología. La transformación digital no sucede por la tecnología. Para que haya transformación digital hay que pensar obviamente, en cómo vamos a aprovechar las oportunidades de la tecnología, pero también tenemos que pensar en cómo vamos a transformar los procesos y cómo vamos a generar la organización y la cultura organizacional que haga posible esa transformación digital. Entonces, ese es un factor fundamental. Y el otro factor fundamental son los datos, es la información que tienen las entidades y las instituciones. Entonces, uno puede pensar en el mejor proceso. Yo he dado un ejemplo con una entidad, no quiero decir el nombre, pero invirtió un platal en la implementación de una solución basada en BPM para todo eso, le metió inteligencia artificial, o sea, de todo, ¿sí? Y todavía no hay la inteligencia artificial tan espectacular que le den datos basura, que por ejemplo entrenen las redes neuronales con basura y saque sugerencias para la toma de decisiones perfectas. Eso no existe todavía. No existe. Así es. Entonces tenemos que mejorar la calidad de los datos muchísimo. Y entonces hay que hacer proyectos de calidad de datos, así como hacemos proyectos de adopción de tecnología. Es verdad. Eso lo tocamos esta mañana también con la rectora de la Universidad Cooperativa. Y nada, definitivamente el tema del gobierno de datos y el cuidado de los datos es decisivo para que efectivamente podamos tener una base sólida para pensar en inteligencia artificial. De pronto, ahí podemos terminar también, qué sé yo, presa un poco de la moda o de los vendedores que nos dicen: aquí está la solución, impleméntela, y eso funciona solo. Pero resulta que, como tú bien dices, te recuerdo que hace muchísimos años, cuando estaba formándome, como que un principio de la programación y de todo esto era garbage in, garbage out. La basura que entra es basura que sale, y no hay nada que hacer. Nada que hacer. Entonces, sigue siendo todavía así. Jorge, hablemos de riesgos. Hablemos de COVID, hablemos de riesgos. Listo, entonces en esa medida, digamos, podemos mirar rápidamente cuál ha sido el impacto de la pandemia en el uso de las tecnologías. Entonces, lo primero es que nos llevó a trabajar desde casa, que es diferente al teletrabajo. Entonces, todavía ni siquiera tenemos normas ni tenemos un marco para, digamos, que proteja a aquellos que están haciendo trabajo desde casa todavía y que no son teletrabajadores formalmente hablando. El otro impacto es el acceso a los sistemas de información. Entonces ya no estamos accediendo necesariamente a expedientes físicos en las entidades o en las muchas bases de datos que tenemos en archivos de Excel en algún computador de algún colaborador.
Entonces solamente quedan instituciones en las cuales hay sistemas de información consolidados, donde hay fuentes de información fiables, unificadas, centralizadas, pues se ha hecho fácil esa transición de acceso a los datos, a la información. Y pues si hablamos de la información, pues hablemos de lo que está en archivos. Entonces eso también ha sido un impacto muy importante. Otro impacto importante ha sido en los canales de contacto. Entonces el hecho de no tener acceso a una ventanilla, pues implica que yo tenga un canal para poder dar asesoría personalizada a alguien de un crédito, a un estudiante que está con un crédito, a tus tareas académicas, etcétera. Las estrategias, por ejemplo, para evitar la deserción, imagínense, si eso es un tema que tiene que ser de alguna manera muy face to face, entonces eso tiene un impacto muy importante. La provisión de servicios como tal también ha cambiado mucho. Entonces hoy hablamos de desmaterializar en lo mayor posible los servicios que ofrezcamos como institución. Y también han cambiado muchísimo los esquemas de organización y supervisión. Entonces alguien decía bueno, están trabajando en esta oficina y veían un grupito de personas que están las 8 horas o más al día trabajando. Si hoy no las veo, ¿cómo hago para organizarlos? ¿Cómo hago para supervisarlos? ¿Cómo gestiono esas tareas que tienen a cargo y cómo los mido? Eso tiene un gran impacto. Entonces, si lo vamos a hablar desde la perspectiva específica de la U, porque a mí me gusta siempre verlo, o desde la institución educativa, a mí me gusta, digamos, hay cosas generales, pero es chévere llevarlo al detalle específico de las particularidades. Pues hoy tenemos todo el impacto que hay a nivel de clases y actividades virtuales. En algunos casos, con situaciones muy complejas, ustedes habrán ya escuchado, seguramente, espero que en su institución educativa no haya pasado, pero cómo han tenido accesos no autorizados a clases y las han saboteado, cómo las han afectado en términos de desarrollo normal. Lo que hablaba hace un momento de los laboratorios de simulación, todo lo que tenga que ver con la virtualización de laboratorios y de simulación. Entonces tenemos que mirar maneras de lograr que esa experiencia que antes exigía de pronto ver, tocar algo, conectar algo, enchufar algo, pues se puede hacer también a través de un esquema basado en simulación. Todo lo que hoy día representa el tema de gestión de datos, documentos, archivos, pues hoy hablamos de repositorios, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos tener repositorios a través de los cuales se habiliten el acceso para toda la comunidad académica según su necesidad y su rol en el proceso que corresponda? La mayor demanda de capacidad en materia de tecnologías de la información, ese es otro impacto grandísimo, ¿sí? Entonces, antes estábamos teniendo una comunidad académica controlada, con unas necesidades específicas, y ahora lo que nos toca es habilitar grandes canales para poder y garantizar que no tenemos deficiencias en la conectividad, que nuestros sistemas de información responden muy bien y todo eso. El otro factor muy importante es que hoy día las entidades tienen que de alguna manera gestionar y soportar nuevas apps, nuevos portales, nuevos servicios que antes no gestionaban porque la institución educativa no los tenía. Incluso nuevas tecnologías como Internet de las Cosas, entonces sensores, como comentábamos, cámaras, etcétera, son cosas que se van a tener que gestionar. Y el otro elemento muy importante es el desarrollo de capacidades de analítica y de inteligencia artificial. Eso es un impacto donde la institución tiene que proveer capacidades en la nube, posiblemente haciendo aprovechamiento de datos, como lo dije antes, para tratar de sacar provecho a esto. Entonces, ¿qué retos plantea eso? Tal vez uno de los más importantes tiene que ver con el tema de identidad digital, ¿no? O sea, ¿yo cómo hago para lograr determinar que una persona sí es quien dice ser en una interacción, en cualquiera de los aspectos en los cuales interactúe con la institución? Ese es un gran elemento que requiere grandes esfuerzos, más allá de un mecanismo X o Y de autenticación. El otro elemento es cómo garantizamos la seguridad y proveemos buenos mecanismos de virtualización en los múltiples frentes que esto implica. O sea, está hablando solamente de, por ejemplo, poder hacer la matrícula y pagarla por internet o sacar un certificado en línea, sino cómo le garantizamos la veracidad a esos instrumentos, cómo garantizamos la seguridad
de esos mecanismos, de tal suerte que no, antes decíamos, no, es que si el sello es así, entonces cuando alguien lo vea va a entender que es original, ¿no? Acá estamos hablando de medios digitales, entonces necesitamos fortalecer esos mecanismos de verificación que le den seguridad a los trámites virtualizados, a los servicios virtualizados. El otro gran reto es el control de acceso a repositorios de archivos. Entonces, listo, no es solamente que funcione el hecho de que tengamos esos repositorios, sino cómo garantizamos un adecuado control de acceso. Cómo se está gestionando copias de seguridad de toda esa información en caso de que haya alguna situación que los afecte. Otro gran reto es la gestión de la capacidad de TI. Entonces, antes, pues uno decía, no, es que yo en la institución tengo estos 4 servidores para tal tema, no sé qué, una infraestructura tecnológica X o Y. Hoy día esas capacidades se han tenido que escalar, o sea, que se han tenido que ampliar de una forma impresionante. Entonces se habla de la elasticidad que requiere el aprovisionamiento de capacidades en materia de tecnología de la información. Entonces hoy muchas de las capacidades se están moviendo a la nube precisamente por temas de flexibilidad y elasticidad. Y flexibilidad, por decirlo de otra manera. El otro tema es, bueno, ahora me toca ocuparme de seguridad de apps, seguridad de portales, seguridad de Internet de las cosas, ¿sí? Yo no va a querer que si, por ejemplo, puse cámaras en todo el campus, entonces ahora se use esa capacidad de procesamiento de las cámaras en una botnet que está haciendo un ciberataque a otro lado, ¿sí? O sea, quedó totalmente congelada, ¿cómo se dice? Nuestras cámaras se volvieron zombies y quedaron secuestradas por alguien que está minando bitcoins, por ejemplo. Eso son aspectos que pasan también. Entonces, ¿qué tenemos como factores de riesgo? Además, el hecho de que existan deficiencias en materia de políticas, procedimientos y controles, muchas veces los temas de seguridad y privacidad en instituciones de todo tipo y en empresas de todo tipo, esto no es solamente de instituciones educativas, quedaban como aspectos que tenían que ver más como con cumplimiento de normas y tener los documentos por si acaso los piden, que realmente un compromiso de la institución o de la empresa con realmente hacer una adecuada gestión de la seguridad y la privacidad de la información. Entonces tenemos, eso es un vector de riesgo muy grande. Si existen deficiencias en estos instrumentos, muy seguramente van a tener un efecto en la gestión de la seguridad y la privacidad de la información. El otro vector de riesgo son las plataformas externas que empleemos. Entonces ustedes habrán escuchado cuando Zoom tuvo ese problema, los problemas que tuvo de seguridad Zoom en su momento, cómo todas las instituciones que estaban usando eso se entraron en pánico porque pues claramente no podían controlar el acceso de ciertas personas. Entonces le tocó trabajar muy fuerte al proveedor, al fabricante, para resolver esa situación. El otro elemento son las plataformas internas empleadas. Entonces tenemos que también nuestras plataformas pueden tener vulnerabilidades, y en la medida en que sean vulnerables, pues se constituyen un vector de riesgo, un vector de ataque para que puede comprometer la seguridad y la privacidad de la información que nosotros tenemos. La misma tecnología que se emplea por parte de los colaboradores y estudiantes o en toda la comunidad académica, el hecho de que accedan a través de equipos compartidos y todo eso. Entonces, si tenemos un vicerrector, un director o un directivo que está usando un computador y no está cumpliendo con todas las condiciones básicas de seguridad o alguna cosa, pues seguramente va a tener un problema. Y lo otro son las prácticas inseguras, que tienen mucho que ver con algo que aparecía por aquí en algunos de los comentarios, que es el tema de cultura digital. Entonces, si nuestra comunidad académica no tiene prácticas seguras sobre la información, pues claramente de nada servirá que hayamos tenido los mejores procedimientos, la mejor política, y no lo logremos. Entonces, esto empata un poco con un tema que anunció Diego al principio y en el final del primer bloque. Y esto tiene que ver con un llamado de atención que hizo el Foro Económico Mundial en 2018, cuando por primera vez el tema de confianza digital, en vez de seguir subiendo, bajó. Y ahí señalaba el foro que sin confianza digital, pues las personas no proporcionarán información, no se intercambiarán bienes o servicios en línea y no se darían las interacciones que esperamos que se den por estos medios digitales, y por lo tanto se perderán las inversiones, nada más y nada menos
que las inversiones que se han hecho en tecnología y en la transformación de los procesos y en la generación de una cultura organizacional proclive a la transformación digital. Entonces la confianza es algo en lo cual tenemos que trabajar muy fuertemente. Entonces quiero cerrar ya esta parte del webinar con un par de diapositivas con recomendaciones específicas que quisiera que quedaran en el radar de todos. La primera es que hay que trabajar muy fuerte en revisar y robustecer todos los instrumentos que en materia de políticas, procedimientos y controles tenga la institución. O sea, esto no es juego. El hecho, incluso vamos a tener, como lo decía antes, más temas de supervisión, inspección y vigilancia respecto a las actividades que desarrollamos, que en un momento determinado lleguen a exponer información porque no teníamos controles adecuados, van a ser un problema. Entonces tendremos que robustecer todo esto. Tenemos que estar verificando y estar muy atentos a cualquier tipo de novedad, reporte de vulnerabilidades, etcétera, que se relacionen con aquellas plataformas externas que estemos empleando en nuestra institución. Y eso implica de alguna manera de tener canales muy definidos para obtener esas novedades, para acceder a esa información, saber dónde puedo saber esos inconvenientes que se presentan. Tenemos también que fortalecer condiciones de seguridad en materia de plataformas internas, o sea, hacer lo que se llama técnicamente procesos de hardening, que son procedimientos especializados a través de los cuales expertos llegan a hacer pruebas en nuestras plataformas y nos dan recomendaciones de cómo mejorarlas o las fortalecen. Tenemos que también establecer múltiples factores de autenticación en términos de acceso a las cuentas de los sistemas, de las plataformas que ofrezcamos, como correo electrónico, como sistemas de información, en donde según el impacto que tenga esa respectiva plataforma, sea necesario tener mayores niveles de seguridad. Entonces, implementar múltiples factores de autenticación es un tema muy importante. Aprovechar las condiciones de seguridad que existen en plataformas en la nube y en términos de elasticidad y flexibilidad para temas de almacenamiento de archivo, para videoconferencias soportadas en la nube, para grabar todo, etcétera. Lo que estamos haciendo acá lo estamos haciendo con una plataforma que funciona en la nube. Disponer de suites de seguridad y software actualizados y ver de alguna manera cómo integrar esos esfuerzos a la comunidad académica. Entonces, cada vez más vemos cómo instituciones educativas generan licenciamiento en el que incluyen las licencias para los docentes, para el acceso a sus herramientas. Eso es una buena práctica porque elimina la posibilidad, por ejemplo, de que por uso de software pirata se genere algún tipo de problema. Impulsar campañas para promover el uso adecuado de las tecnologías de información por parte de los miembros de la comunidad académica. Este tema de uso de apropiación es muy importante. Es una gran debilidad que tenemos hoy día. Así que tenemos que abordar eso. Obviamente ocuparnos del tema de los aspectos de privacidad. Ya como nunca es importante que entendamos las implicaciones en materia de protección de datos personales. Fortalecer todo ese relacionamiento con proveedores a través de los contratos que tengamos, acuerdos de nivel de servicio, condiciones contractuales que nos blinden, etcétera. Verificar fuentes verificar novedades en materia de ciberseguridad en fuentes oficiales. Y hay un tema muy importante que es que tenemos que entender y valorar qué tipo de impacto podría tener la ocurrencia de incidentes digitales en mi institución y, por supuesto, establecer mecanismos para su adecuada gestión, ¿sí? No hacerlo, pues nos expone a situaciones que no queremos a través de quienes hacen la supervisión. Y por último, pues sacar provecho de la transformación digital. O sea, esto no es todo negativo, ni mucho menos, claro que no. Hay muchísimas oportunidades, solamente que tenemos que ser conscientes de los riesgos y actuar de conformidad. Eso es básicamente lo que les quería compartir en este bloque y pues estoy muy atento a lo que se requiera. Muchas gracias, Jorge. No, pues creo que queda un panorama muy interesante de recomendaciones. Y yo tal vez quisiera quedarme en un par de cositas, retomar un par de cositas respecto a lo que tú mencionabas. Efectivamente, ya no basta con tener el documento, por si alguien viene a preguntarme por el documento.
porque el tema es muy dinámico. O sea, no solamente no basta el documento, sino que no basta decir, tengo un documento que dice hace tantos años. Y creo que en ese sentido el esfuerzo del gobierno nacional, pues del Estado, digamos, en ir actualizando y renovando de alguna manera esas apuestas que se hacen frente a los temas de seguridad digital primero, luego de gestión de riesgo, un enfoque más en la gestión de riesgo, y ahora pues como con todos los temas de transformación digital, creo que es un buen signo y es un ejemplo que tal vez las instituciones tendremos que seguir, asegurarnos de ir renovando de manera muy, muy, muy frecuente las políticas y los documentos orientadores de todo ese tipo de cosas para que efectivamente vayamos haciendo frente al entorno tan dinámico y tan cambiante de la seguridad y de la confianza digital, porque a medida que aparezcan nuevas tecnologías, aparecerán nuevos riesgos en la medida en que prospere todavía más el tema de Internet de las cosas, pues tendremos muchos más dispositivos conectados, muchos de esos dispositivos no tienen ni siquiera una contraseña para ingresar al modo administrador del dispositivo, en fin, tenemos un caldo de cultivo para que pasen muchas cosas preocupantes, pero también una posibilidad de anticiparnos a ello. Y en ese sentido quisiera volver sobre algo que nos mencionaba eh, a ver si me quedo por aquí. Sí, John de Alberto Jaimes. O sea, ¿por qué hablar de 4.0 si todavía tenemos estructuras que no pasan de 2.0? Creo que justamente la enorme diversidad que tenemos a nivel nacional es la que nos obliga a poder atender quienes están listos para avanzar a un 4.0, pensar en ello, y quienes están un poco más atrás, empezar a aprender de las lecciones que les permitan acelerar esos procesos de transformación con piso y con paso firme, porque de lo contrario, pues estamos frente a este dilema de ayudamos a movilizar y a transformar lo que existe en un estado de pronto no, como un poco menos avanzado que el que quisiéramos, o movilizamos los que van más adelante. Yo creo que no es excluyente. Tenemos que avanzar con los que son más adelante, encontrar respuestas y entre todos, un poco en ese espíritu de collab, de compartir tanto aprendizaje entre instituciones, poder avanzar de manera más rápida y poder ayudarle a muchísimas instituciones, también en ese espíritu de colaboración del Plan Padrino, por ejemplo, a seguir avanzando con todos estos temas. La otra cosa que quería mencionar es que hay un asunto aquí, es pues como las auditorías históricamente tienen un peso muy grande, pero yo creo que en la medida en que tengamos una sociedad más digitalizada, el asunto reputacional también se va a volver crítico. Entonces ya la inspección no va a ser solamente una auditoría, sino de nuestros mismos usuarios, de nuestros mismos estudiantes, de todas nuestras comunidades, y pues puede que enfrentemos un asunto mucho más de orden reputacional que será igualmente pues delicado. La última cosa que me dejaba lo que mencionas es que, pues, finalmente, en este entorno, todos somos un posible riesgo. Cuando hablamos de seguridad, estamos hablando más como de los mecanismos eh, similares a las fuerzas militares, a la policía, ¿va? Pues, como a los mecanismos formales que previenen, que restringen acceso, etcétera. Pero cuando hablamos de gestión de riesgo, cuando hablamos ya perdón, de confianza digital, pues todos somos parte de ese ejercicio. Entonces creo que hay un llamado también allí para que desde cualquier perspectiva en la que nos encontremos en una institución de educación superior, incluso somos solamente usuarios de ciertos sistemas, creo que el entender y aceptar que las contraseñas deben cambiarse con cierta periodicidad, que los accesos no pueden estar permanentemente disponibles, o que será necesario implementar nuevas medidas a medida que pase el tiempo, pues va a ser un factor importantísimo. Que esto es un asunto de todos, así como hablábamos de transformación digital como un proceso que tiene que ver con una transformación cultural. Creo que al mismo tiempo una claridad aquí, es que este es un asunto de todos. No sé si quieres agregar algo a esto. Gracias, Diego. No, yo creo, digamos, no puedo estar más de acuerdo con las cosas que has dicho. Tal vez, y retomando algunas de las cosas que veo en los comentarios en el chat,
en relación con cómo se perciben los temas de controles, de seguridad, los firewall, que la autenticación, todo eso. Yo creo que tiene que ver con con lo que decíamos en la primera pregunta. Yo creo que funcionalidad y controles sí pueden ir de la mano. Lo que hace tienen que ser, primero que todo, estar diseñadas con una base de equilibrio, ¿sí? O sea, un exceso en términos de controles y de pasos de verificación y de situaciones sin trabajar en la cultura, pues no tiene mucho sentido. Lo importante es que los controles hagan sentido para quienes van a ser objeto para quienes van a tener que ser sometidos a esos controles o quienes van a usar esas aplicaciones. Es muy importante que ellos sientan y valoren por qué razón están haciendo eso y que detrás de eso son los activos de información que estamos protegiendo y que no es un tema de desconfiar en ellos. También hay que pensar en qué controles realmente se requieren y cuáles no. Flexibilizar ciertas cosas también puede ser útil. Yo recuerdo simplemente me quitan 10 segundos para comentar una anécdota. Diego Molano, cuando llegó al Ministerio TIC, lo primero que hizo fue vaciar a la persona que estaba en tecnología porque estaba restringido Facebook, YouTube y todo eso. Entonces, era una práctica normal de los jefes de tecnología que decían que por el uso del ancho de banda de esas herramientas tocaba restringir absolutamente todo. Y, pues el conocimiento está ahí, si tenemos que ser más activos en redes sociales, si tenemos que hacer nada, me quitan todo eso. Hagamos una campaña para que se haga uso adecuado. Y digámosle a la gente que estamos monitoreando eso. Que si encontramos que alguien hace un uso inadecuado de estas cosas, ¿sí? Pues eso tiene consecuencias como cualquier otro uso indebido de un recurso público. Y santo remedio, ¿sí? Entonces realmente también es un tema de jugar. La confianza también se tiene que jugar con el colaborador. La confianza no es solo digital. cerraría con ese elemento. Tienes razón, tienes razón. Y yo pues, te agradezco enormemente. Hay un libro que me parece, pues, útil también, de pronto recomendar. Se llama Who Can You Trust? Es de una profesora de Oxford que se llama Rachel Botsman y, y tiene que ver justamente con el tema de confianza, de cómo la confianza se viene transformando en los últimos tiempos, el papel que juega la tecnología allí. Y hay una cosa que ella menciona por allí en su libro y es una frase que me gusta mucho, es: la confianza es lo que permite que las ideas viajen. Y qué más, o sea, qué otro entorno más llamado a que las ideas viajen y transiten que las instituciones de educación superior, que las universidades. Son esos espacios donde, como hemos aprendido en este año, tenemos muchísimo, muchísimo por hacer para seguir manteniendo la continuidad del aprendizaje y la continuidad de la vida de tantas personas a nivel nacional. Así que creo que si la confianza es lo que permite que las ideas viajen, necesitamos confianza digital para que las ideas viajen por canales digitales de manera tranquila, de manera efectiva, de manera confiable y de manera segura. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión. No, Diego, a ti, al ministerio, a la universidad también por la invitación, muchísimas gracias. Y a los asistentes por haberse aguantado esta horita larguita de esta disertación que yo siempre disfruto, que siempre gozo, porque yo creo que el conocimiento es valioso en la medida que se comparte. Entonces, así es. Realmente es lo que me gusta hacer y por eso no dudé un minuto cuando me hicieron la invitación de estarlos acompañando. Me siento privilegiado de haber estado en este espacio. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, el gusto fue nuestro y esperamos poder contar contigo en próximos eventos de Colab. Aquí empezamos apenas a abordar estos temas. Como ustedes saben, este webinar hace parte de una sección de Colab que se llama El Inspiratorio y se trata justamente de eso, de inspirarnos con ideas, con prácticas, con experiencias de referentes que nos ayuden a pensar en preguntas mejores, en entender los panoramas y abrirnos espacios de exploración para, pues, obtener unos beneficios mucho más tangibles para nuestras instituciones de educación superior. En nombre del Ministerio de Educación y de la Universidad AFIT, pues quiero agradecerles a todos por acompañarnos en este webinar de Colab
los invito a que revisen el resto de webinars si no han podido asistir a ellos, porque en serio se complementan muy bien en todo este marco de innovación educativa y de transformación digital. Es una historia que estamos construyendo y es parte de la misión de Colab, de seguir conectando a todo el sector con esos temas que son decisivos para el presente y para el futuro de nuestro sector. En la parte de arriba del chat encontrarán un enlace para que puedan compartirnos sus percepciones sobre este evento y bueno, agradecerles nuevamente por acompañarnos. Los esperamos en colab.colombiaaprende.edu.co y esperamos veros próximamente en nuevas actividades de nuestro Laboratorio de Innovación Educativa para la Educación Superior. Buena tarde y hasta pronto. El Gobierno Nacional presenta el Laboratorio de Innovación Educativa para la Educación Superior Colab. Un espacio virtual que nos permite conectar y trabajar de manera colaborativa con las instituciones de educación superior en temas decisivos para el futuro del sector en el país, cuyo propósito es fomentar el mejoramiento de la calidad y la experiencia de enseñanza y aprendizaje. Esta iniciativa del Ministerio de Educación es producto de un trabajo en equipo que se ha tejido en conjunto con las instituciones de educación superior desde el año 2019 y que gira alrededor de dos ejes temáticos centrales: la innovación educativa, entendida como un proceso que se configura a partir de la creación y apropiación de ideas, conocimientos, metodologías y productos para mejorar las dinámicas institucionales, flexibilizar la oferta y los procesos de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes. Y la transformación digital, que corresponde a una serie de cambios profundos y coordinados de cultura, talento humano y tecnología, que permite nuevos modelos educativos y operacionales, redefiniendo la propuesta de valor de las IES. En Colab podremos encontrar los siguientes servicios: Inspiratorio, encuentros con expertos nacionales e internacionales para activar la innovación y generar conversaciones en temas decisivos para el sector. Banco de recursos, herramientas pedagógicas y materiales de referencia compartidos por diversas instituciones de educación superior en múltiples formatos. Buenas prácticas, recopilación de experiencias e iniciativas relacionadas con los ejes temáticos del laboratorio. Innovatorio, rutas de acompañamiento técnico a las IES para impulsar y acelerar las transformaciones de la educación superior. Con el Laboratorio de Innovación Educativa para la Educación Superior, Colab, el Gobierno Nacional brinda diferentes herramientas a las IES para promover la cultura digital, el desarrollo de la innovación en los procesos de enseñanza de los docentes y, por supuesto, la mejora de la experiencia de los estudiantes en su paso por la educación superior. Continuamos desarrollando estrategias que proporcionen reflexiones en torno a la transformación mediante procesos que contribuyan al cierre de brechas en el sector, con alternativas que reconozcan la diversidad de la oferta de la educación superior.